Debo aclarar que el hermano Alonso ya estaba en su casa. No sé exactamente qué día fue, pero regresando de Dalton, sucedió en Dalton, regresando de su diálisis, se vieron envueltos en un accidente automovilístico. Una señora que los golpeó, él venía en la parte de atrás. La señora que chocó contra ellos se murió. El hermano se partió 6 costillas. Estuvo en el hospital, ya está en su casa, así que tengámoslo en nuestras oraciones. A veces pensamos que nuestra situación es apretada hasta que nos comparamos con los demás, ¿verdad? Doy gracias a Santos por ese himno tan hermoso. No sé ustedes, pero cada vez que yo escucho ese himno, sube hasta el trono de la gracia y me veo que tan pecador soy. Hay una palabra, y tal vez quería tener ganas de formular la pregunta aquí esta mañana, pero la mayoría de nosotros cuando escuchamos esta palabra nos da miedo, se nos espelucan, se nos paran los cabellos, y es la palabra legalismo. No sé si esta mañana yo preguntase que esta mañana quién es un legalista, cuántos alzaríamos nuestras manos. Y es que la mayoría de nosotros, mucho menos los cristianos o adventistas del séptimo día, queremos ser identificados con esta palabra. Queremos que para nada tengamos que ver con esta definición de ser un legalista. En una ocasión había una trabajadora bíblica para la Unión del Pacífico por muchos años. Su nombre era Mary Walsh. Cuando ella estaba todavía bien entrada ya en sus 80s, todavía estaba sacando personas de sus camas, tanto en las mañanas como en las noches, para dar los estudios bíblicos. Cada vez que ella escuchaba a alguien rebajar el legalismo, decía: yo soy legalista, estoy contenta de ser legalista. Su definición, sin embargo, de ser legalista era que legalista es aquel que cree en la ley de Dios. En ese caso, entonces, todos los adventistas del séptimo día somos legalistas, o cada cristiano de este mundo debe ser un legalista. No sé si después de dar esta definición personal de ella, preguntarnos quiénes somos legalistas, cuánto alzaríamos las manos, ¿verdad? Pero la definición usual de un legalista es de un color bastante diferente a que esta definición que ella nos da. La definición usual de legalista es de aquel que trata de ganar o forzar su entrada en el cielo a través de guardar la ley. Un legalista es aquel que depende de sus buenas obras para obtener la salvación. Un legalista es aquel que cree que ser buena persona es lo que hace a un cristiano, una persona cristiana. En los tiempos de Jesús y en los tiempos de los discípulos abundaban personas como estas, bastantes. Tanto Jesús en sus enseñanzas como Pablo en sus escritos hablan en contra del legalismo, a pesar de que en un tiempo, en su vida anterior, Pablo fue tildado como uno de ellos. Se les conocía como el nombre de los fariseos y eran especialistas en el cuidado meticuloso del cumplimiento o del guardado de la ley. Después del regreso del pueblo de Israel de Babilonia, del cautivo de Babilonia, el temor que se apoderó de ellos, de volver a caer en apostasía, en la adoración de ídolos, y debido a esto, ser llevados una vez más cautivos, fue lo que los indujo a convertirse en legalistas, sin darse cuenta tal vez. Empezaron a crear toda clase de formas y reglas para guardar la ley, para evitar que nadie cayera en el paganismo. Y esto los convirtió en legalistas, perdiendo así de vista lo que realmente enseñaba la palabra de Dios, que la salvación se obtenía a través de una manera gratuita, que era un don de Dios y no era a través de guardar la ley. Inventaron reglas, tantas, las mismas reglas tan absurdas como una de ellas que decía, sobre todo cuando se trataba de guardar el cuarto mandamiento, el día de reposo, el sábado, que tú no podías cargar en tu ropa un alfiler o una aguja, porque entonces ya eras que estás quebrantando el cuarto mandamiento por estar cargando algo en sábado. No podías escupir los días sábados, porque si llegabas a escupir y por alguna de esas cosas de la vida tu saliva caía en alguna rendija, en alguna hendidura del camino, donde allí se encontraba una semilla, y debido a la humedad creada por la saliva tuya, esa semilla germinaba. Ya había roto el cuarto mandamiento porque estabas sembrando en sábado. No sé quién se iba a poner ahí a esperar si la semilla germinaba o no germinaba, pero así funcionaban las reglas que ellos habían inventado. Había
había cierta cantidad de pasos que podía dar los días sábados. Si te pasabas de esa cantidad ya estabas pecando. De manera que tú te encontrabas en Jerusalén caminando, ibas hacia cierto lugar, tenías que contar tus pasos. Si llegabas a la cantidad de pasos permitida y todavía no llegabas al lugar de origen, tenías que pararte ahí y esperar a que terminara el día de reposo. Si no, ya ibas a estar quebrantando el sábado. Se habían convertido legalistas hasta lo máximo, no se habían dado cuenta. No sé, aquí en el sur, me he dado cuenta que aquí en el sur no está el mismo muy popular. Todos los que han vivido en el norte por algún tiempo o algo tienen la oportunidad de ver. Allá la comunidad judía es bastante grande. Es más, tan grande y hasta poderosa, diría yo, porque los días judíos se observan como si fueran días de fiesta en toda la nación. Cuando hay días de fiestas judíos que suceden una vez al año, el Yom Kippur o el Rosh Hashanah y otros, pero no puedo recordar ahorita, los bancos cierran, no hay escuelas, prácticamente no hay movimiento bursátil porque muchos de ellos son propietarios de grandes negocios. Así que controlan prácticamente la economía. Lo cierto es que cuando uno allá y se da cuenta, ellos todavía siguen con sus mismas tradiciones. Los judíos no manejan a las sinagogas. Todos ellos hacen lo posible por conseguir una casa, un lugar donde vivir cerca de la sinagoga, de tal manera que puedan caminar, porque mover su carro es hacer manejar su bestia y eso es quebrantar el sábado. Aparte de eso, tienen que estar de cierta distancia de la sinagoga, de tal manera que puedan ir y regresar sin violar la cantidad de pasos que se les permite dar en el día de reposo. Allá en el norte eso es muy popular, los sábados de ellos caminando hacia las sinagogas. Tal vez aquí sea un espectáculo diferente, porque realmente la comunidad judía aquí no es bastante. Pero todo esto era por guardar la ley de Dios, porque conocían que era la ley de Dios, y como no querían no podían dejar de guardar la ley de Dios, pero tampoco querían volver a llevarse cautivos y caer en la adoración de Dios. Entonces crearon todas estas reglas. Se les olvidó que la salvación la obtenía solo a través de actos. Y eso es lo que enseñaban los rabinos y enseñaban al pueblo, que la salvación había que obtenerla a través de portarse bien, y que la salvación era prácticamente exclusiva para el pueblo judío. Y si no era para el pueblo judío, por lo menos ellos iban a ir a la delantera de los demás de cuando se trataba de entrar al cielo. Los rabinos enseñaban que el favor divino había que ganarlo y esperaban a ganar la recompensa de los justos a través de su propio comportamiento. Ni siquiera los discípulos estaban completamente libres de este tipo de enseñanza o de influencia. De modo que para que los discípulos no perdieran de vista lo que realmente eran los principios del Evangelio y cómo se entraba al cielo, Cristo les relató una parábola que se encuentra en Mateo 20, si ustedes la quieren buscar y me acompañan mientras hablamos un poco de ella. Una parábola que ilustraba la manera en la cual Dios trataba con sus siervos y que enseñaba que el favor divino no había que ganárselo, sino que era un regalo de Dios para todo el que quisiera. La parábola comienza así, dice: el reino de los cielos, les comenzó a decir Jesús, es semejante a un dueño, una viña, que salió por la mañana a buscar obreros. Se le representa como saliendo a varias horas del día. La primera vez salió temprano y contrató unos obreros. Aquellos que fueron empleados a tempranas horas de la mañana convinieron en trabajar por una suma determinada o por el sueldo de un día de labor. Los que son empleados más tarde dejan su sueldo a juicio del dueño. Salió varias veces. La última de ellas fue casi a terminar el día laboral. De modo que los últimos solo trabajaron por una hora. Cuando terminó el día, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, pero empieza desde los últimos hasta los primeros. Y vimos que llegaron casi al final y trabajaron solo una hora y recibieron un denario, el sueldo de un día. Y viniendo luego también los primeros, y al ver que los últimos habían recibido la paga de un día de trabajo por solo una hora, pensaron entonces que ellos iban a recibir más dinero. Ya algunos de ellos estaban haciendo planes con lo que iban a hacer con su dinero extra. Iban a irse de vacaciones, comprar ropa nueva, tal vez comprarse un burro nuevo, en fin, cantidad de cosas. Pero por ejemplo, su sorpresa cuando llegaron allí y se dieron cuenta que ellos también recibieron un denario, la paga de un día. Esto los ofendió. ¿Cómo? Si ellos habían empezado a tempranas horas de la mañana, se habían trabajado 8 horas.
Si habían trabajado bajo largo sol y habían aguantado todo el calor del día, ¿cómo iban a recibir la misma paga que aquellos que habían llegado a la última hora? Pensaban que el hecho de que habían sido llamados primeros y el haber laborado más, por mucho más tiempo que los demás, deberían recibir mucho más bendiciones o mucho más pago. No les gustaba para nada la idea de que los hiciera iguales a ellos. Los primeros en ser llamados en esta parábola, nos dice el Espíritu de Profecía, que fue el pueblo judío, o representa al pueblo judío, quienes habían sido llamados primeros a servir en la causa de Dios antes que cualquier otro pueblo. A causa de ello eran orgullosos y justos en su propia opinión. Consideraban que sus largos años de servicio y el cuidado detallado del cumplimiento de la ley los hacían merecedores de una recompensa mayor que estos últimos. Preparemos aquí en este momento de la parábola y regresemos aquí al futuro. Y entonces vamos a hablar o representar al Israel de aquellos tiempos con el Israel moderno, que somos nosotros, ¿verdad? El pueblo adventista. Y así lo decimos, y así lo predicamos, y estamos en lo correcto. Obviamente esto no sucede entre nosotros, entre los adventistas, ¿verdad? Aquí no hay ningún legalista, o por lo menos no sucede aquí en Leijón. Ninguno podemos reconocer que somos legalistas, o no nos consideramos legalistas, no por lo menos en la práctica. Reconocemos que nadie se salva por obras, ni se gana el favor de Dios por años de servicio. Dios nos cuida a nosotros de ser legalistas. Guardamos la ley por amor, el reconocimiento de que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es más, sabemos que los legalistas no entrarán al reino de los cielos. No nos consideramos legalistas por lo menos en la práctica, pero hoy voy a lanzar, como se dice, una cascarita de banano. Así con banano cuando tú lo comes y tienes la cáscara inexcusablemente en el piso. Una cascarita de banano representa un peligro que hay en la carretera, que no nos damos cuenta, no nos percatamos de ello, hasta que le hemos pisado, nos caemos y nos golpeamos. Algo que nos va a señalar que muchos de nosotros sí somos legalistas, y no solo somos legalistas, sino que no lo reconocemos, sino que en muchos de los casos ni nos percatamos de que lo somos. Vamos a hablar de dos formas en las que podemos estar siendo legalistas. Vemos que a mi manera de ver es más peligroso que el legalismo que practicaban estos mismos fariseos, pues es un legalismo con matices de hipocresía y bastante sutil, difícil de percibir. Voy a recordar antes de decir esto, que cuando estamos aquí arriba, pero no cuando yo estoy aquí arriba predicando, no estoy predicando a ustedes solamente. En primera plana me explico a mí, porque son cosas por las que yo paso por y con las que tengo problemas. Así que este mensaje es para todos nosotros. Y aquí va entonces la cascarita de banano. El primero de estos puntos es, vamos un poco más allá y vamos a darle una definición adicional a lo que es legalismo. Legalista es cualquiera que reconoce que no es por el cumplimiento de la ley que se obtiene la salvación, a pesar que sin la observación de esta tampoco vamos a ser salvos. Legalista es aquel que reconoce que no es por obras que nadie se salva, pero que está viviendo una vida separada de Jesús. Legalista es aquel que reconoce que necesita salvación, pero no tiene para nada una comunicación diaria con aquel que salva. No tiene otra opción porque está dependiendo de su propio trabajo para llegar al cielo. Ahora, lo más triste de todo esto es que según las encuestas que se han hecho entre la Iglesia Adventista, las 3/4 partes de la membresía de la Iglesia Adventista es legalista. ¿Por qué? Porque la encuesta dice que 3/4 partes de nosotros no tenemos tiempo para Dios, ni para la Biblia, ni para la oración, ni siquiera para una devoción personal. Entonces, 3/4 partes de nosotros somos legalistas. Estamos asustados, los veo como muy callados. Porque si nosotros no tenemos tiempo para pasar tiempo con aquel que nos salva, si no tenemos tiempo para el único que puede salvarnos, si no tenemos tiempo para una devoción personal, si no tenemos tiempo para orar, si no tenemos tiempo para dedicarnos con Dios, no tenemos tiempo para acercarnos a aquel que único que nos puede dar salvación, entonces somos legalistas. Pues estamos dependiendo de nuestra mera noción de ser salvos, o de nuestras ocupaciones en la iglesia y el bien cuidado que tenemos de que siempre allí se conserven los buenos estándares. Después de todos, fuimos llamados por encima de cualquier otra denominación para realzar la ley de Dios.
no ven las similitudes. El segundo punto es que legalista es cualquier persona que se desanima en su relación con Dios a causa de su conducta. Este es un legalista, repito una vez más. Cualquier persona que se desanima en su relación con Dios a causa de su conducta es un legalista. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que debemos aceptar día tras día, a diario. Pues todos los días pecamos y todos los días necesitamos de perdón y todos los días entonces necesitamos de salvación. No es algo de una sola vez que se obtiene en la vida cristiana cuando nos bautizamos. Una vez salvos, para siempre salvos. Así que también debemos ser legalistas aún manteniendo una vida devocional, y una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque si basamos nuestra conducta, el cambio de nuestro carácter, la capacidad de poder vencer toda tentación y todas las costumbres pasadas en nuestro devocional, y al ver que no lo alcanzamos, nos decepcionamos y salimos de la iglesia, entonces somos legalistas. El único que podemos confiar nosotros para hacer ese cambio nosotros es Dios. Y esto no es cosa de la noche a la mañana, es cosa que lleva mucho tiempo. Entre la mayoría de nosotros, a veces lleva toda una vida. A pesar de que el cambio debe ser completado antes de que Jesús regrese. Sino que confiamos en nuestra vida devocional para cambiar nuestra conducta, entonces esto nos convierte a nosotros en legalistas. Porque si no pensamos, o reconocemos, o decimos que lo único que nos cambia es el Señor, pero sin embargo nos desanimamos, porque al pasar tiempo con Dios no nos vemos cambio, esto nos hace a nosotros más legalistas. Una vida devocional es indispensable, porque nos mantiene cerca de aquel que salva, pero una vida devocional no es el propósito, no es un fin, es solo un medio, algo que nos mantiene cerca, y es lo único aquel que nos puede dar salvación. Es así entonces que tenemos dos tipos de legalistas en la iglesia. Aquel que tiene esperanza de salvación, pero no tiene ninguna comunicación, ninguna relación devocional con el que salva, pero que encuentra seguridad en sostener los estándares de la iglesia, y el tiempo que pasa allí, encuentra justificación de su falta de devoción y piensa que esto le va a hacer efecto de no tener una. Y tenemos aquel que sí lleva una vida de relación y de devoción con Jesús, con el que salva, pero que confía en el tiempo que pasa en su dedicación devocional para cambiar su naturaleza, y al ver que no logra, se decepciona y se va. Las dos clases son legalistas y los dos están completamente engañados. Es tan legalista el uno como el otro, porque los dos pueden no saber nada sobre una relación con Jesús, una relación personal con Dios, pero ambos están confiando en sus propios medios en vez de Cristo, que es el único que puede llevar salvación para llegar al reino de los cielos. Tú y yo somos legalistas, nacimos legalistas, parte de nuestra naturaleza. Toda persona en este mundo ha sufrido de algún modo u otro, o a un grado u otro, legalismo. Lo experimentamos cada vez, y a pesar de que podemos conocer la teoría que solamente a través de Jesús, sin embargo, es solamente la aceptación diaria de la gracia divina la que en práctica nos mantiene por encima de una vida de legalismo. Y estas son buenas noticias para ti y para mí, tanto para aquellos que llevamos una vida de devoción, como para aquellos que no tenemos ninguna vida devocional completa. Si hoy nos hemos dado cuenta de que somos legalistas en alguna forma, es grandioso, porque quiere decir que el Espíritu de Dios todavía está trabajando en nosotros. Quiere decir que todavía el tiempo de gracia no se ha acabado. Quiere decir que Dios todavía está tratando de hacernos dar cuenta. Y a pesar de que pensamos que podemos estar haciendo lo correcto, estamos haciendo algo equivocado. Dios está trabajando todavía en ti y quiere darte tu gracia salvadora. Solo los de puro corazón, aquellos que en su vida cristiana no estén contagiados por ningún tipo de legalismo, son aquellos que van a mantenerse en los últimos días de pie y ser sostenidos por la gracia salvadora de Cristo Jesús, no por sus propias fuerzas. Cuenta la historia una vez de un hombre que era cristiano, o se consideraba muy buen cristiano, y se murió. Esperaba llegar al cielo y encontrar las puertas abiertas para él, ¿verdad?, de par en par, debido a que en este mundo había llevado una vida perfecta, una vida cristiana perfecta. Cuando llegó allá, se encontró a San Pedro a las puertas del cielo. Esto es una metáfora, obviamente, sabemos que San Pedro no está en el cielo. Y había una línea,
El presupuesto en la línea, se turnó en la línea. Cuando llegó allí de San Pedro dice, ok, hijo, para entrar al reino de los cielos se necesitan 100 puntos. 100 puntos, ¿sí? Pues yo ya los debo tener todos. Debo tener esos 100 puntos, no tengo problema. Ok, dígame. ¿Qué puntos? Ok, conseguir. Dice San Pedro, dime qué hiciste cuando estabas allá abajo. ¿Qué cosas buenas hiciste? Yo iba a la iglesia todos los sábados. Oh, ok, tienes un punto. Un punto. Sí. Bueno, ¿qué más hacías? Ojo, daba mi diezmo. Y daba el 10% de ofrenda, a veces hasta el 15% de ofrenda. Maravilloso. Tienes otro punto. Otro punto. Sí. Oye, pero no te acumuló ni poquito eso. No sé, hijo, dígame qué más. Pues tienes que acumular 100 puntos y hasta ahora solo llevas 2. Ok, yo, pues, cuidado que en la iglesia siempre se mantuvieran las buenas reglas. Que no se quebrantara la ley de Dios. Participaba en los programas de sociedades jóvenes. Salía de vez en cuando a ser obra misionera. A veces le daba el radio a algunas personas que no podían. Maravilloso, hijo. Tienes otro punto. 3 puntos. Sí. Dime qué más hacías. Pues era voluntario en la comunidad y preparaba comida para la gente pobre cuando ellos no tenían, cuando llegaba Thanksgiving o Christmas. Eso está bueno, eso cuenta bastante. Tienes 3 puntos por eso. 3 puntos. Eso solo escasamente llegó a 7 puntos. Sí. Oye, pero si sigo así, la única manera que voy a entrar al cielo es por la gracia y misericordia de Dios. Tienen 93 puntos, hijos. No entramos al cielo porque nosotros lo hacemos. Ni mantener una devoción diaria con Cristo Jesús. Ni tampoco podemos llamarnos cristianos, porque seríamos legalistas y hipócritas si decimos que somos cristianos, pero no mantenemos una relación diaria con Dios. No sacamos tiempo para el estudio, para la meditación de su palabra. Y lo que hacemos es decepcionarnos cuando vemos que nuestro carácter no ha podido cambiar. Pero es que la devoción no cambia el carácter lo cambia Dios, pero obviamente no puede cambiarlo si tampoco nunca mantenemos una relación con Él. Es un equilibrio muy leve que debemos mantener. ¿Eres tú un legalista? ¿Te has encontrado en alguno de estos grupos en esta mañana? ¿Nos identificamos con algunos de ellos? ¿Hemos caído en algún momento en el legalismo, en alguna de estas dos opciones o cualquier otro campo sin darnos cuenta? Bueno, hay buenas noticias. El Señor nos está llamando a que salgamos de allí. Nos está llamando a tener una devoción diaria con Él. El Señor nos está llamando a que reconozcamos y que permitamos que Él haga los cambios con nosotros. ¿Eres un legalista? Si es así, si esta mañana te encuentras en este grupo, yo te invito que te pongas de pie y oremos conmigo. Oremos. Misericordioso Señor, durante tal vez toda una vida de servicio cristiano, nos damos cuenta, hemos manchado tu nombre, porque pensamos que a pesar de nuestro esfuerzo, de que todo lo que hacemos aquí en la iglesia, o de nuestra devoción personal, porque dedicamos tiempo a estudiar la Biblia, a descubrir misterios, Señor, pensamos que por eso tenemos derecho a entrar al reino de los cielos. O pensamos que aquellos que han llegado a última hora, Señor, no deberían ser puestos en el mismo nivel que nosotros, que llevamos toda una vida de devoción y de servicio a ti. Hemos perdido de vista, Señor, los principios del reino de los cielos, y es que allí solo se entra por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, la cual debe ser recibida todos los días, Señor. Perdónanos si este ha sido nuestro caso. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos desviado del camino y hemos perdido de vista, Señor, a Cristo Jesús. Ayúdanos que nuestra vida cristiana ahora en adelante solo te reflejen a ti, que podamos recibir tu gracia salvadora día tras día, Señor. Que podamos reconocer que necesitamos mantener una devoción diaria contigo, pero que si la mantenemos, eso no nos hace aptos para entrar al reino de los cielos, a menos que nuestro carácter sea verdaderamente transformado, pero transformado por el tiempo que pasamos estudiando. Y en nuestros hogares de regreso, Señor, sin ningún percance, permítanos disfrutar de nuestros alimentos y la compañía de nuestros familiares y amigos. Quédate con aquellos que nos vamos a quedar aquí, Señor, ahorita en este tiempo de ayuno. Y permítanos luego regresar una vez más a las 6 para seguir hablando y glorificando el santo nombre. En el nombre de tu amado Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.